Una vez más, Amprofe ayudándolo en temas relacionados a las matemáticas. En esta sección veremos las homotecias y su valor de K, es decir, el valor de la razón de la homotecia. Ejemplo 1. En la figura se tienen dos cuadriláteros homotéticos cuyo centro de homotecia es O. Entonces, podemos asegurar que la razón de homotecia K del cuadrilátero A', B', C', D' con respecto al cuadrilátero ABCD cumple que. Primero es importante descifrar qué tipo de homotecia es la que se está aplicando. Si vemos la figura, vemos que a partir de la homotecia, a partir del centro, podemos ver las dos figuras. Eso indica que es una homotecia de tipo directa. Homotecia directa. ¿Y qué sabemos de la homotecia directa? Bueno, nos dice mucho a partir del valor de K. Eso nos dice que K es mayor que 0. ¿Y qué significa que K sea mayor que 0? Pues que eso es un número positivo. Quiere decir que yo puedo ir a descartar algunas respuestas. Estas dos que involucran a números negativos no aplican para la K mayor que 0. Ahora sí. Seguido a esto, tenemos que ver a partir de qué figura se está aplicando la homotecia. Y entonces, si nos devolvemos a la pregunta o al enunciado en este caso, vemos que dice del cuadrilátero ABCD con primas con respecto, de la palabra clave aquí es con respecto al cuadrilátero ABCD. En este caso, ABCD va a ser la figura original. Entonces, si vemos ABCD, como la figura original, entonces vemos que a partir de ahí tenemos la figura grande y se está haciendo más pequeña. Por lo tanto, esto es una homotecia que se reduce. Podemos hablar también que se disminuye, cualquiera de las dos. Y en este caso, cuando la homotecia se está reduciendo, la K toma un valor entre 0 y 1. Cuando K es mayor que 1, diremos que la homotecia aumenta. Por lo tanto, en este caso, K está entre 0 y 1. Ejemplo 2. En la figura se tienen dos triángulos homotéticos cuyo centro de homotecia es O. Entonces podemos asegurar que la razón de homotecia K del triángulo A', B', C' con respecto al triángulo ABC cumple que. Igual que el ejemplo anterior, lo primero que vamos a descifrar es qué tipo de homotecia se está aplicando acá. Entonces podemos ver acá que está el centro de la homotecia y a ambos lados podemos ver las dos figuras. Eso nos indica que la homotecia es inversa. ¿Y qué nos indica la homotecia inversa? La homotecia inversa nos indica que la K es menor que 0. Y ser menor que 0 implica ser negativo. Por lo tanto, si vemos las respuestas, podemos tachar las que son positivas. Ahora, vamos a hacer la relación o vamos a fijarnos en el enunciado y ver a partir de qué figura se está aplicando la homotecia. Entonces, del triángulo ABC en primas con respecto a ABC. Esta ABC va a ser la figura original. Entonces, voy a seleccionar esta figura en la... Listo. Y si lo vemos hacia la otra figura, ¿qué está pasando ahí? Bueno, se está viendo que se está aumentando. Entonces hay una ampliación.
Y vimos que entre 0 y 1 la K disminuye. En este caso es negativo, pero cuando es menor que menos 1 vamos a decir que aumenta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ejemplo 3. Considere el triángulo DEF con respecto al triángulo ABC, al cual se le aplicó una razón de homotecia K, cuyo centro de homotecia es O. Entonces, ¿cuál es el valor de K? Primero, para poder resolver y encontrar el valor de K, debemos verificar y analizar qué tipo de homotecia es la que se aplicó. Entonces, en la figura podemos ver las dos figuras al mismo tiempo. Hacia la derecha podemos ver que la A se refleja en el D y así sucesivamente. Eso nos indica que la homotecia es directa. Y al ser directa, ¿qué signo tiene el valor de K? K es positiva. Paso 2 es verificar si la homotecia se está aumentando o se está disminuyendo. Y nos vamos al enunciado. El triángulo DEF con respecto al ABC. Entonces, como es con respecto al triángulo ABC, se parte el ABC y esta va a ser la figura original. En este caso, la figura original es la que está en morado. Entonces, de la que está en morado a la que llega el azul, vemos que hay una figura que se está aumentando. Ahora, tenemos una fórmula para poder determinar el valor de K cuando la homotecia aumenta. Mayor sobre el menor. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ir a la figura, vamos a encontrar los lados homólogos, en este caso AC es homólogo con DF. Por lo tanto, ¿cuál es el valor mayor según los lados homólogos que están seleccionados? Tenemos que es 9 y el menor es 3. 9 sobre 3 es 3. Por lo tanto, K tiene que valer 3. Ejemplo 4. Considera el cuadrilátero CDAB con respecto al cuadrilátero PQMN, al cual se le aplicó una razón de homotecia K, cuyo centro de homotecia es O. Entonces, ¿cuál es el valor de K? Igual que el ejemplo anterior primero, verificaremos qué tipo de homotecia es la que se está aplicando. Entonces, podemos ver el centro de homotecia, las figuras a ambos lados. En este caso, es una homotecia de tipo inversa. Al ser inversa, K tiene algún signo. ¿Qué tipo de signo? Bueno, entonces K es negativo, según la teoría. Pasamos a verificar si la homotecia que se aplicó se está aumentando o se está disminuyendo. Leemos el enunciado nuevamente, el cuadrilátero CDAB con respecto a PQMN. Entonces, diremos que esta es la figura original. La figura original en este caso es la que está en anaranjado. De la figura que está en anaranjado para pasar a la figura que está en morado, hay una disminución. Entonces, está disminuyendo. En este caso, la fórmula, cuando se aplica una homotecia y esta disminuye, es encontrar el valor menor y dividirlo entre el valor mayor. Entonces, nos vamos a la figura y determinamos cuáles son los lados homólogos. Vamos a ver. Podemos ver que PN es homólogo con BC. También vemos otros lados, pero DC es homólogo con PQ, pero no nos sirve porque este no tiene valor. En el caso, nos sirven estos que sí tienen valores. Entonces, a partir de ello,
diremos que el valor menor es 4 y el valor mayor es 6. Entonces 4 sobre 6. Si lo simplificamos, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. Por lo tanto, K es 2 tercios. Pero habíamos dicho que la K tiene que ser negativa. Por lo tanto, lleva un signo negativo y K se vuelve menos 2 tercios.